Sí. Aquí en principio aparece un listado con los céstodos que se presentan en los rumiantes. ¿Sí? ¿A todos se acuerdan? Tenemos dos géneros, que son el género moniaceae y el género Tisanosoma. Dos especies para Moniaceae, Moniaceae expansa renedeni, y una especie para Tisanosoma, que es Tisanosoma actiniolens. ¿Sí? Entonces, nombres oficiales: moniaceosis y tisanosomiasis. Realidad, la gente no sabe que los gusanos se llaman Moniaceae y Tisanosoma. ¿A qué se refiere la gente? Los animales tienen tenia. ¿Sí? ¿Qué es tenia? ¿Qué es tenia? No tenía, tenia. Tenia es un género. ¿A quién afecta tenia, compañero? Tu compañera, no te hagas. ¿No? La compañera que le está dando el láser en la cara. ¿A quién afecta tenia? A los humanos. ¿Y a quién más? Y a los perros. Sí, el perro tiene 6 especies de tenia, el humano tiene 2 especies de tenia. Los rumiantes no tienen tenia. ¿Sí? Pero la gente que dice que sus animales tienen tenia no viene a tomar clases de parasitología. Aunque yo todavía tengo mis sospechas de que algunos estudiantes dicen que las tenias afectan a los rumiantes. ¿Sí? Sobre todo los del 803. ¿Sí? Bueno, entonces, estos son unos y estos son los de los equinos. Aquí tenemos dos géneros nuevamente, dos especies de Anoplocéfala, la perfoliata y la magna. De hecho, aquí perfoliata va a ser la más común. Y una sola especie de Paranoplocéfala, porque definitivamente este es un cesto poco común, al menos en la zona en la que nosotros estamos. ¿Sí? Entonces, céstodos comunes para nuestra zona: Anoplocéfala con las dos especies perfoliata y magna. Nuevamente, los nombres oficiales o el nombre oficial del problema debería de ser anoplocefalosis, pero igual la gente que tiene caballos refiere que su caballo tiene tenis. ¿Sí? La condición también puede ser llamada cestodosis de los equinos o cestodosis de los rumiantes. ¿Sí? Bueno, ¿dónde están estos parásitos? Están en el intestino delgado. La única excepción aquí sería Tisanosoma actinioides. Tisanosoma actinioides es un céstodo que se presenta en los conductos biliares. Bueno, entonces, estas cosas tienen distribución mundial. De hecho, Tisanosoma particularmente solo se encuentra en el continente americano. Es un céstodo solo del continente americano. Ya está definido, estos son de rumiantes, son de equinos. Y podemos definir esta condición como una enfermedad crónica. ¿Sí? Los animales no se van a morir por la moniaceosis o por la anoplocefalosis. Esto va a formar parte de un complejo parasitario en estas especies. Va a ser un problema principalmente de animales jóvenes. ¿Sí? Aunque aquí también es interesante, los animales adultos podrían comportarse como portadores, podrían comportarse como individuos que tal vez no se afectan muy severamente, pero que son los responsables de contaminar el ambiente. Entonces, ¿cuál es el problema asociado con los céstodos? Pues los céstodos son quimófagos. Entonces, la presencia de los céstodos va a repercutir en el estado de nutrición de los animales. Son quimófagos. ¿Sí? Son gusanos que se nutren del contenido intestinal. Entonces, se roban en la medida que la situación se los permite los nutrientes. Bueno, ¿qué pasa con la cuestión epidemiológica? Ya señalé, en estos animales existen portadores que son los animales adultos. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a hacer estos animales adultos? Tienen 1 o 2 gusanos, pero continuamente están liberando probióticos gravios o están liberando huevos al ambiente. ¿Sí? De hecho, un ambiente como este que aparece en la fotografía es excelente para el desarrollo de los céstodos. ¿Sí? De tal manera que, ¿cómo adquieren los bovinos o los equinos la infección? Pues los bovinos o los equinos adquieren la infección consumiendo los hospederos intermediarios de estos parásitos. Si ustedes se acuerdan, en el caso de Moniaceae, específicamente de Anoplocéfala,
Los hospederos intermediarios de Moniaceae y Anaplocéfala son estos organismos. ¿Sí? ¿Cómo se les llama a estos organismos? Estos organismos son los ácaros oribátidos. ¿Cuál es la chamba de los ácaros oribátidos? ¿De qué trabajan los ácaros oribátidos? A ver, tú, canijo, ¿de qué trabajan los ácaros oribátidos? Se alimentan de las heces. Sí, ¿y qué más? Descamaciones. ¿Descamaciones de qué? De la piel. A ver, ¿dónde viven los ácaros oribátidos? En el pasto. Los ácaros oribátidos viven en el suelo. Entonces, ¿qué demonios tienen que ver las descamaciones de la piel? El trabajo de estos ácaros es degradar materia orgánica de la que hay ahí en el suelo. Y esto incluye excremento. Entonces, ¿qué otros organismos trabajan con excremento? Las moscas, los escarabajos, se alimentan de excremento. Y esto incluye también a los ácaros oribátidos. Pero también existen los insectos zocópteros. ¿Han visto alguna vez una cosa como esta? ¿Sí? ¿Dónde lo han visto? No, en el laboratorio no tenemos zocópteros. No. De hecho, si ustedes alguna vez han abierto un libro viejo, de esos que tienen las hojas todas amarillas, se pudieron dar cuenta de que se mueven unos animalitos. Esos animalitos se llaman piojos de los libros. Son insectos zocópteros. ¿Sí? Hasta los libros tienen piojos. Estos insectos, como degradadores de materia orgánica, comen papel. Y de hecho, estos son los que probablemente entre los hongos, las bacterias y estos acaben con los libros que conocemos nosotros. Un libro que esté en un ambiente muy húmedo se pudre, literalmente, y se lo comen todos estos organismos. Aquí, ¿cuál es la cuestión? Pues hay zocópteros de suelo, así como existen los ácaros oribátidos. Entonces, lo que va a pasar es que estos organismos que funcionan como hospederos intermediarios comen excremento. Y al comerse el excremento desarrollan cisticercoides. ¿Qué es un cisticercoide, compañero? ¿Qué es un cisticercoide, compañero? ¿Qué es un cisticercoide, compañero? Es una pregunta de primaria, bueno, de kinder, ¿qué es de primaria? ¿Qué es un cisticercoide? ¿Qué es un cenuro? ¿Qué es un quiste hidratídico? Son metacestos, son las fases larvales de los cestos. Los cisticercoides son las formas más primitivas de metacestos. Son las únicas que caben en esto. ¿De qué tamaño creen que sea un ácaro oribátido? Pues ni así, es así. ¿Sí? Miren, 200, 300 micras. ¿De qué tamaño tendría que ser un cisticercoide para poder vivir dentro de un ácaro oribátido? Son microscópicos. Y de hecho, traer un cisticercoide definido aquí es como traer un alien para nosotros. O sea, una cosa grande que nos está haciendo pedazos por dentro. Pues eso es lo que cargan los ácaros oribátidos. ¿Sí? Pasa más problemática la situación en animales jóvenes en razón de cuestiones de inmunidad. ¿Sí? Entonces, animales adultos pueden contrarrestar las infecciones y presentar menores probabilidades de estar parasitados. La morbilidad, ¿qué es la morbilidad? ¿Tú, canijo? ¿Qué es morbilidad? ¿Qué es morbilidad? Es cuando se enferman y cuando no se enferman. ¿Qué es? ¿Es una salud pública? Sí. ¿Y? ¿Pasaron de noche por salud pública? Es la capacidad de diseminación de la enfermedad, ¿no? No. ¿Cuántos animales se enferman? Pues ya, suena un poco más lógico. Número de individuos que enferman dentro de una población. Y esto se puede subdividir en la morbilidad, en la letalidad, en la mortalidad, podríamos llamarle frecuencia, incidencia, prevalencia. ¿Sí? Todo esto seguro ya se los explicaron, pero pasaron de noche por salud pública, ¿verdad? Entonces aquí es simplemente un elevado porcentaje del grupo de animales desarrolla este problema. De hecho es sumamente común
Si pensamos en sistemas de producción, nos referiremos a rumiantes. Esto va a ser más común en sistemas en pastoreo. ¿Por qué? Porque los organismos que son los intermediarios forman parte del piso. Así como nosotros vemos una población macro de animales, esta es una población micro que resulta ser muy importante para el suelo. ¿Por qué? Porque ellos, lo comenté, se comen la materia orgánica, la degradan y la transforman en materiales más sencillos que enriquecen el suelo. Casi podemos decir, favorecen la fertilización del suelo, junto con las lombrices, junto con los escarabajos, junto con las larvas de mosca. Entonces, sistemas de pastoreo, el efecto sobre estado nutricional y regularmente tendremos que pensar en si hay céstodos, ¿qué es lo que podría haber adicional a los céstodos en un sistema en pastoreo? Sin remedio. De hecho es el siguiente tema que vamos a tratar ya la próxima semana. Hay lo que acabas de decir, ¿nemátodos qué? Gastroentéricos. Los nemátodos gastroentéricos. Vermina. ¿Sí? Entonces, los de esas dos filas, a ver, dígame los nombres de los nemátodos gastroentéricos que puede tener un rumiante. Y los de aquellas filas, prepárense para decirme los géneros de nemátodo que pueden tener un equino. Sobran dedos todavía. Ustedes díganme, a ver, uno, otro. ¿Cuáles géneros? Memón, Mesistocilus, Licosnófilos, Coferias, Tertágenes, Anodilus, Conchiloides, unos tomos, Carinema y Tricuris. ¿Sí estamos? ¿Sí? Y de los de caballos, a ver, ya hicieron aquí su... Paráscaris uno. Y este. Strongylus, Vulgaris, Edentatus, Equinus, Asinus, otro. ¿Ya? ¿Se acabó? Oxiuris, Abronema, Draschia, ¿sí? Caballonema, Sinostronchylus, Craterostomum, Esofagodontus, Sinostronchylus, Silicocercus, Silicobrachitus, Silicotéfanus, por ejemplo. ¿Sí se acuerdan de esos? Esos no los dieron. Pues esos se los deberían haber dado. ¿Sí? Bueno, entonces, todos esos pueden estar mezclados con moniesia o con anoploséfala. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en los animales? Vemos los efectos de un síndrome parasitario, en el que están, de un complejo parasitario, en el que están los efectos de varios tipos de organismos. ¿Sí? Entonces, a la hora que nosotros pretendemos desfalcar contra los céstodos, tendremos que pensar también en que va a haber nemátodos, que puede haber eimeria, que estos canicos pueden traer sus babésias o sus toxoplasmas, etc. Entonces, nosotros lo que vemos, de hecho, probablemente también en los equinos, probablemente los más afectados son los rumiantes. ¿Sí? ¿Cuál es la razón? Su condición de vida en pastoreo. ¿Por qué? Porque esto los pone en contacto con la naturaleza, aunque es una naturaleza un tanto perturbada. ¿Sí? Porque, ¿qué es un pastizal en realidad? ¿Qué es un pastizal? O sea, tenemos la explotación, lo que hicimos fue llegar y tumbar toda la vegetación, tiraron todo y dijeron, ¿saben qué? El zacate bueno es este. Punto. Después a lo mejor se arrepienten porque no era el mero bueno. Pero ¿qué es esto desde el punto de vista ecológico? Pues es un ecosistema artificial. ¿Sí? Si de alguna manera hay una perturbación en el ambiente, esto se afecta inmediatamente. Y esto va a hacer que haya poblaciones también de organismos muy seleccionadas, que no van a ser iguales a las del ambiente en el que originalmente vivían. ¿Sí estamos? ¿Sí? Entonces, estos también son artificiales. Aunque coman pasto y anden ahí también. ¿Por qué? Porque todas estas son razas que fue desarrollando el humano. Y es más, si pensamos en los pardos suizos, ¿cuántos tipos de pardo suizo hay? Hay 2 tipos de pardo suizo. Pero al final de cuentas, ¿dónde se desarrolla el ganado pardo suizo? Pues dicen que lograron adaptarlos al trópico. ¿Pero de dónde son originalmente? Son de ambiente templado. Y es más que templado, frío. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Son animales manipulados por el hombre. Y en el afán de manipular, pues se sacrifican un montón de cuestiones de la inmunidad de los animales. Bueno, entonces, ya comentamos, los ácaros novidáceos y los insectos zoocompteros son algo normal en el suelo, son muy abundantes. De hecho,
sus poblaciones pueden estar fluctuando de acuerdo con la estación, porque son bien abusados los ácaros olivátidos. Imagínate, concíbete tú, canijo, como ácaro olivátido, ya viene el frío, ¿qué tienes que hacer? Si ya viene el frío. Entonces, si eres ácaro olivátido pensante y con billete, lo voy a Cancún. Pero no tienes dinero ni esa capacidad de raciocinio. ¿Qué es lo que te domina? Tu instinto. Entonces, sencillo. Si hace frío, ¿qué haces? Pues te abrigas, ¿sí? No hay tiendas de abrigo para ácaros olivátidos. Lo que hacen los ácaros es enterrarse. ¿Sí? Entonces, si ustedes alguna vez han excavado un agujero a cierta profundidad, hay dos cosas en ese subsuelo. Hay humedad y está caliente. Entonces, lo que hacen estos organismos es enterrarse durante la época en la que se produce sequía y que disminuye la temperatura. ¿Por qué? Porque la tierra está llena de bacterias y las bacterias fermentan y la fermentación genera calor también. Entonces todo esto preserva ese ambiente y sobreviven en tiempo frío. Los ácaros, cuando vuelve a llover, emergen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la medida que llueve, el suelo se satura de agua. ¿Qué hace el ácaro? Pues va para arriba otra vez, pero va para arriba junto con las plantas. Entonces, esta vegetación crea un microclima y ese microclima crea una sombrita y humedad en ese ambiente. Los ácaros viven encantados ahí en ese suelo. Entonces, la cuestión aquí es, debido a su forma de alimentación, comen huevos de Moniaceae o de Anoplocéfala, desarrollan los cisticercoides. Y lo que se requiere para que los animales desarrollen la infección es que se coman a los insectos autóctonos o a los ácaros olivátidos. ¿Sí? Por ejemplo, en climas donde hay sequías, pero no hace como frío en esos tiempos. No, se pueden mantener perfectamente las poblaciones. Arriba. O sea, siempre si se seca, se entierran. El subsuelo siempre está húmedo. Y por ejemplo, en climas donde, bueno, hace frío, pero es húmedo. Donde hace frío y es húmedo, se entierran también. ¿Sí? Y la otra cuestión que también debemos de tomar en cuenta es muy simple. Hay humanos, hay animales en todos los ecosistemas. Y esos animales establecen, digamos, su termostato, su rango de temperatura con nivel de bienestar a ese lugar. ¿Sí? Y esto se los puedo decir, si nosotros nos traemos, ahora sí, a un individuo de Cancún aquí, nosotros salimos al patio, decimos, está rico el solecito y pues está decente, ¿sí? Pero si nos echamos al de Cancún para acá, se muere de frío. ¿Sí? ¿Qué es lo que le hicimos? Pues le bajamos 20 o 25 grados su rango de temperatura. Pero igual, si nos traemos una gente de Canadá ahorita, aquí va a estar a todo mecante, porque está haciendo un calor bien rico. Y para nosotros es una condición totalmente templada. Entonces, eso le pasa a todos los organismos. Entonces, habrá organismos que se adaptan, respecto a la pregunta que me hiciste, a rangos de temperatura. Son los mismos. ¿Sí? Aquí no hablamos de que tienen ojos azules o verdes o de color marrón. Simplemente son organismos y se adaptan a ese rango de temperatura. Pues la misma situación ocurre en todos los ecosistemas. O sea, hay los individuos representativos. Bueno, esto ya lo manejamos, simplemente para que se acuerden. Los organismos carentes de rostelo armado, con dobles aparatos genitales femeninos, gusanos totalmente planos. ¿Sí? ¿Qué es esto en Tizanosomo? Los festones. ¿Sí? El organismo festonado con escólex desarmado. Y en el caso de Anoplocéfala, seguramente todos se acuerdan con perfoliata, la presencia de las escopietas, órganos, cuerpos muy compactos, proglótidos muy delgados que parecen, esto podríamos compararlo con un pastel de 1000 hojas. ¿Sí? Son rebanadas muy finas que realmente corresponden a los proglótidos que forman el estróbilo de los gusanos de unos 7 centímetros de largo, contra gusanos de tal vez unos 80 centímetros con el caso de la Anoplocéfala magna. ¿Sí? El desarrollo, pues que ya lo acabamos de explicar, y los efectos patogénicos muy simples. ¿Sí? ¿En qué radica la patogenia de la cestodosis? Pues en algo muy sencillo. Los parásitos son quimófagos. ¿Sí? Aquí la quimofagia
incluye todos los tipos de nutrientes, aminoácidos, monosacáridos, ácidos grasos fragmentados, vitaminas, minerales, emplean todos los nutrientes y los pasan a través del tegumento de su cuerpo. De esa manera los organismos distribuyen los nutrientes y pueden mantenerse vivos y reproducirse. Sobre todo, aquí hay que recordar, el cuerpo de los gusanos crece permanentemente y en la medida que crece se va dando una diferenciación de probióticos inmaduros a probióticos maduros y de probióticos maduros a probióticos grávidos. En cuanto se forman probióticos grávidos, estos se desprenden, ¿sí? Las uniones entre esos probióticos se debilitan y se desprenden los probióticos grávidos. Cuando se desprenden probióticos grávidos se generan más probióticos inmaduros y este es el cuento de nunca acabar, ¿sí? De tal manera que el gusano puede acompañar al individuo hasta que la muerte lo separe o hasta que un antiparasitario le caiga allí en el intestino. Entonces, este es un elemento base, decimos. Tenemos otro elemento importante que es la acción irritativa. Y en este sentido, déjenme ver si traigo este video aquí y se los paso.